1986. Nintendo lanza en Japón la Famicom Disk System, un módulo externo que permite a la Famicom utilizar disquetes en lugar de cartuchos. ¿Qué ventaja tienen los disquetes con relación a los cartuchos? Bueno, para empezar son más baratos. Además, la información que está en los disquetes se puede sobreescribir. Esto permite a los jugadores guardar información en los disquetes y, además, permite una nueva estrategia de distribución para los juegos. Veréis, una de las primeras cosas que hizo Nintendo cuando sacó la Famicom Disk System fue adaptar varios de los juegos que tenían ya diseñados en cartuchos a disquetes, por ejemplo, los juegos de deportes y Super Mario Bros. Pero además vendían disquetes en blanco. Los clientes entonces llevaban estos disquetes en blancos a una especie de máquinas expendedoras que había en las tiendas. Metían el disquete y seleccionaban el juego que querían escribir en el disquete. Si, llegado el momento, se cansaban de ese juego, no tenían nada más que volver a la tienda, meter otra vez el disquete y seleccionar un juego distinto. El precio de grabar los juegos en el disquete era más barato que comprar el disquete con el juego grabado ya de por sí. Así que esta opción te permitía jugar a distintos juegos de una forma rentable. Todo esto está muy bien, pero el catálogo de la Famicom Disk System no puede reducirse a simplemente el catálogo de la Famicom, hace falta diseñar nuevos juegos. Esta tarea se les encomendó al mismo equipo que acabaría diseñando Super Mario Bros. De hecho, el diseño del primer juego para la Famicom Disk System y el diseño de Super Mario Bros. Empezó de manera simultánea. Así que Toshihiko Nakago, Koji Kondo, Takashi Tezuka y Shigeru Miyamoto tenían que dedicar su tiempo tanto a diseñar Super Mario Bros. Como a diseñar el primer juego de la Famicom Disk System. Y fue precisamente el trabajo de este equipo el que cambió nuestra forma de ver los juegos. Hasta ese momento, a lo que aspiraban los jugadores era a escribir 3 letras con la máxima puntuación en una pantalla de ranking. Pero cuando llegó Super Mario Bros., el objetivo del juego ya no eran los puntos. Sí, había puntos, pero nadie les prestaba atención. El objetivo del juego era llegar al final y triunfar ante la adversidad rescatando a la princesa. Poco a poco, la historia de los juegos fue cobrando importancia a los ojos de los jugadores y de los diseñadores. Llegados a este punto, alguien les sugirió a Shigeru Miyamoto escribir un libro y venderlo conjunto con un juego, de manera que el juego explorara los eventos que se narraban en el libro y el libro explicara las aventuras que se tenían en el juego. Era una idea parecida a una novela interactiva, un concepto con el que ya se estaba jugando en aquella época. No sé exactamente quién hizo esa sugerencia, pero el caso es que también le sugirió a Miyamoto que llamara a ese libro hipotético Zelda. Aunque Miyamoto descartó esa idea, es cierto que reutilizó partes de esas sugerencias. Por ejemplo, el primer juego que saldría para la Famicom Disk System pasaría a llamarse Zelda. Por otro lado, tanto Zelda como todos los demás juegos para la Famicom Disk System incluían un libreto de instrucciones bastante amplio, bien diseñado, con muchas ilustraciones, con una historia sobre el argumento y con descripciones de todos los enemigos que nos encontráramos. De hecho, este panfleto es tan importante que es la portada de todos los juegos de la Famicom Disk System. Y, aunque no sé si está relacionado con esta sugerencia, tanto la Famicom como la Famicom Disk System empezaron a venderse con un pequeño manga que le explicaba a los niños qué precauciones debían tener para no estropear la videoconsola. Les explicaba más o menos cómo funcionaba el aparato y cómo conectarla a la televisión y demás cosas que normalmente vienen en un manual de instrucciones de las videoconsolas que nadie lee. Personalmente, considero que esta era una idea bastante ingeniosa. Pero volvamos al juego. Al principio del desarrollo, se quería que The Legend of Zelda siguiera en la línea de fomentar los juegos en familia o multijugador que habían tenido los otros juegos de la Famicom. En este sentido, se pretendía aprovechar la función de grabar de los disquetes, de manera que el plan original era que un jugador diseñara sus propias mazmorras y le pasara el disco a otro jugador. Este otro jugador debería intentar pasarse las mazmorras que hubiera diseñado el primer jugador. Es un concepto parecido al diseñador de niveles que hay en juegos de la Famicom como por ejemplo Excitebike o Wrecking Crew. En ese punto del desarrollo, todo el juego transcurría en el interior de mazmorras. Para seleccionar en qué mazmorra se quería jugar, se nos habría presentado una pantalla de mapa en la que nosotros habríamos elegido entre distintas montañas que representaban los distintos niveles.
Esta mecánica de juego de seleccionar en qué nivel queremos empezar la partida es parecida a la que encontramos en la serie de Four Swords. Sin embargo, parece que a Miyamoto no terminaba de gustarle esta idea. Él prefería la idea de que los jugadores pudieran explorar por su cuenta y fueran encontrando ellos mismos las entradas a las distintas mazmorras. Por eso, una tarde, él y Tetsuka cogieron una hoja de papel. Miyamoto empezó a dibujar desde la derecha y Tetsuka empezó a dibujar desde la izquierda, hasta que se encontraron en el centro. Entre los dos, en una tarde, dibujaron el que sería el mapa del reino de Hyrule, un mapa que ya se parecía bastante a la versión final que encontramos en el juego, y que sería la base del mapa de Hyrule para todos los juegos que vendrían después, dibujado en una tarde. Con la adición de este mapa con las mazmorras fijas en lugares concretos, se abandonó la idea de que los jugadores pudieran diseñar sus propias mazmorras. En lugar de eso, la función de grabar de los disquetes se redujo a simplemente que los jugadores pudieran grabar su progreso en distintas partidas. Para hacer que esto fuera posible, en la versión de cartucho que se vendería en América, el lugar donde nunca saldría la Famicom Disk System, se introdujo una pila de botón dentro de los cartuchos, de manera que esta pila mantuviera una memoria interna en el cartucho. En el momento en el que esta pila se agotase, la partida se perdería y el cartucho no volvería a poder grabar ninguna partida. Este sistema es también empleado en juegos como Pokémon, pero no quiero hablar de eso. En lugar de eso, echemos un vistazo a este boceto dibujado durante el desarrollo del juego. Al parecer, en lo alto de este boceto está escrita la palabra Adventure, que parece ser que era el nombre del proyecto al principio del desarrollo. Este boceto y otros bocetos parecidos parece que estaban guardados en una carpeta que ponía Adventure Mario. Recordemos que este juego fue desarrollado al mismo tiempo que Super Mario Bros., así que es posible que se barajara la idea de que Mario fuera el protagonista de este juego. Algo que sí sabemos seguro es que algunas ideas que pensaban usarse en un juego acabaron utilizándose en el otro y viceversa. Por ejemplo, las barras de fuego que aparecen en los castillos de Super Mario Bros. Iban a aparecer en el centro de algunas habitaciones de The Legend of Zelda, pero se pensó que funcionaban mejor en Super Mario Bros. Aún así, más tarde en A Link to the Past aparecieron estas barras de fuego en The Legend of Zelda. Claro que en A Link to the Past el personaje puede moverse en diagonal, lo que hace más fácil esquivar estas barras de fuego. Otro ejemplo, las bolas de fuego que saltan de la lava en Super Mario Bros. Son conocidas como Podoboo en América, pero su nombre original es Bubble, igual que el nombre de estas criaturas en The Legend of Zelda, unas bolas de fuego con una calavera dentro. Estas Bubble se supone que son en realidad unos fantasmas que al tocar a Link lo dejan poseído, impidiendo que él utilice la espada durante cierto tiempo. Otra referencia a Super Mario Bros. En The Legend of Zelda podemos encontrarla en la descripción que dan las instrucciones sobre el enemigo Manhuntla, o Testitar en japonés. Aunque la versión americana de las instrucciones solo dice que está formada por 4 plantas devoradoras de hombres, el término que se utiliza en japonés para describir estas flores es Pakun Flower, que es el nombre que recibían las Piranha Plants en la versión original japonesa de Super Mario Bros. Así que, como veis, siempre ha habido una relación muy fuerte entre Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda, pero como todos sabemos, Mario no fue el protagonista de The Legend of Zelda. En lugar de eso se diseñó a un nuevo personaje, Link. De acuerdo con Shigeru Miyamoto, la persona que diseñó a Link fue Takashi Tetsuka. Tetsuka empezó diseñando el sprite de Link. Después de todo, así era como se diseñaban los personajes en aquella época. Las limitaciones te las marca el espacio que tienes en memoria para el sprite. El personaje tiene que caber en ese espacio. El objetivo de Tetsuka era que su personaje tuviera un aspecto fácil de reconocer, así que se inspiró en el aspecto que tenía Peter Pan en la película de Disney, ya que Peter Pan era un personaje fácilmente reconocible. Desde mi punto de vista, esto fue todo un acierto, ya que por su aspecto extraño, Link es muy fácil de reconocer, mientras que los héroes de los otros juegos de aventura que había por aquella época, todos tendían a tener un aspecto muy parecido, lo que hacía que fuera muy difícil distinguir entre el protagonista de un juego y el protagonista de otro juego. Sí, he dicho los otros juegos de aventuras de aquella época, porque Zelda no fue el primer juego de aventuras que existió. Juegos como Highlight o The Tower of Duraga,
que habían sido lanzados un par de años antes ya tenían una mecánica de juego parecida a la que acabaría teniendo The Legend of Zelda, pero mientras que estos juegos cayeron en el olvido, The Legend of Zelda aún sigue siendo un buen juego hoy en día. ¿Qué es lo que hace que The Legend of Zelda triunfara donde estos juegos fracasaron? Es difícil explicar qué hace que jugar a The Legend of Zelda sea divertido, pero podemos intentar ilustrarlo con un ejemplo. En este caso, fijaos en el inventario de Link. Prácticamente casi todos los objetos tienen más de una utilidad, y es una cosa que ni siquiera nos damos cuenta de que ocurra si no nos fijamos, pero si nos paramos a pensar en todos los objetos que utiliza Link, veremos que todos tienen más de una utilidad. Echemos un vistazo. Empecemos por mirar uno de los objetos más simples imaginables, el corazón. Los corazones en The Legend of Zelda hacen las veces de una barra de vida, pero en lugar de ser una barra de vida en la que no podemos decir exactamente cuánta vida nos queda, vemos el número de corazones que nos quedan, el número de corazones que necesitaríamos recoger para estar enteros de vida. Y tener todos los corazones te hace sentir a salvo, no solo porque tienes más vida, sino porque también puedes lanzar rayos con la espada. Además, el número de corazones completos que tienes indica más o menos cuántos jefes has derrotado y por lo tanto determina tu nivel de experiencia. Fijémonos en otro objeto aparentemente simple, la rupia. Sí, la rupia sirve para comprar objetos, pero incluso cuando has comprado todos los objetos que necesitas, sigues recogiendo rupias porque las rupias se utilizan como munición para el arco y la flecha. Otro objeto que resulta muy práctico es el boomerang, que puedes utilizar tanto como arma arrojadiza como para coger objetos que se encuentren lejos. Y, por extraño que parezca, eso mismo también puede decirse de la flecha en el Zelda original. Es posible que esto sea lo que haya inspirado en el Skyward Sword esta función de la flecha de atravesar corazones para dejarlos en un lugar fácil de recoger. Hablemos ahora de los distintos usos de la bomba. Por supuesto, la bomba puede utilizarse para demoler paredes, pero también es un arma muy efectiva. A este respecto hay que decir que hay más de una forma de utilizar la bomba. Por ejemplo, ¿alguna vez habéis oído Dodongo dislikes smoke? Esto es porque Dodongo puede morir porque lo alimentes con dos bombas o porque utilices una bomba para que aparezca humo, haciéndolo vulnerable a la espada. La vela es un objeto que también tiene tres usos distintos. El primero es que puedes utilizarla para iluminar áreas oscuras. El segundo es que cuando lanzas la llama con la vela que ilumina el área, puede utilizarse como un arma. Además, en el campo de Hyrule puedes utilizarla para quemar arbustos y revelar pasadizos secretos. Ahora hablemos de la comida, o como se la llamaba originalmente, el cebo. El cebo puede utilizarse para distraer a algunos enemigos, de manera que podamos pasar a su lado sin mayor problema. Pero también puede utilizarse para sobornar a los guardianes de algunas mazmorras. Este uso secundario del cebo también puede verse en The Wind Waker, donde podemos utilizar cebo que normalmente serviría para atraer animales, para sobornar a la rata y que nos venda objetos útiles. De la poción o agua de la vida, uno no esperaría más que recuperar a todos tus corazones al usarla, pero tiene más de una función. Si eres alcanzado por una Babel, no podrás utilizar la espada durante cierto tiempo, y si eres alcanzado por una Babel roja, no podrás utilizar la espada hasta que seas alcanzado por una Babel azul o utilices una poción. Esto hace que la poción sea muy útil. Esta misma función de la poción también podemos verla en Majora's Mask, donde si eres alcanzado por una Babel dejas de utilizar la espada durante un tiempo, pero si bebes una poción azul, recuperas la habilidad de utilizar tu espada. El siguiente objeto es multiuso simplemente porque es mágico. La función principal de la flauta o silbato en la versión original era invocar un remolino de viento que te llevara a un nivel que ya hubieras completado. Esta función de que el remolino te transporte ha sido utilizada en juegos incluso más allá de The Legend of Zelda, pero también tiene otras funciones. Por ejemplo, ¿reconocéis esta escena? Además de una fuente de melodías mágicas, la flauta es una fuente de ruido. En The Legend of Zelda hay unos enemigos con orejas grandes que se llaman Pool Boys. Las instrucciones dicen que los Pool Boys son débiles a los ruidos fuertes,
Sin embargo, si intentamos utilizar la flauta para derrotar a estos enemigos en el juego original, no obtendremos ningún resultado. Eso es porque los ruidos fuertes a los que hace referencia las instrucciones son ruidos del mundo real. Veréis, la Famicom tenía un micrófono en el mando 2, así que si tú te acercabas a ese micrófono y gritabas, las Pulse Voice morían instantáneamente. El enemigo que sí era débil al sonido de la flauta era Dick Dogger. En principio Dick Dogger era invulnerable, pero si tocabas la flauta, Dick Dogger se volvía vulnerable. El manual de instrucciones americano describe a Dick Dogger como un erizo de mar gigante. Sin embargo, el término que utiliza el manual de instrucciones original japonés es un unira gigante. Además, el texto japonés dice que Dick Dogger es débil a las ondas de choque, un tipo de onda sónica. Lo primero que hay que aclarar es, ¿qué es un unira? Los uniras eran los antagonistas de un juego de Famicom llamado Clu Clu Land. Efectivamente, estos enemigos eran erizos de mar. Y eran derrotados cuando la protagonista del juego, Bubbles, lanzaba ondas de ultrasonidos contra ellos. Así que si Dick Dogger es un unira, eso explica por qué es débil a cierto tipo de sonidos. Pero aquí hay un detalle que no termina de cuadrar. ¿No se supone que los uniras tienen dos ojos? Al menos eso es lo que vemos en la caja del juego. Y Dick Dogger tiene un único ojo. Dentro del juego es difícil distinguir si los uniras tienen uno o dos ojos. Eso es hasta que nos encontramos con Boss Unira, que es un unira más grande de lo normal. Y vemos que efectivamente los uniras se supone que tienen un único ojo. Otros elementos que tomó The Legend of Zelda a partir del Clu Clu Land fue la forma de las rupias o este reloj que para el tiempo cuando el protagonista lo coge. Como vemos, esto también aparece en The Legend of Zelda. De hecho, en este boceto de los distintos sprites de The Legend of Zelda podemos ver que entre los distintos diseños que se barajaban para este reloj estaba el diseño original que veíamos en Clu Clu Land. Y ahora que sacamos esta imagen a colación, me gustaría llamar vuestra atención sobre esta pequeña figura de aquí. En la versión final del juego, lo más parecido que encontramos a esta figura es el Withrobe, un tipo de hechicero que aparece en los niveles más difíciles. Pero, a diferencia de la versión final, este Proto-Withrobe, por llamarlo de alguna manera, tiene un único ojo. Esto hace que se parezca mucho a los enemigos básicos de cierto juego llamado Devil World. Devil World es un pequeño juego parecido a Pac-Man que Nintendo lanzó para la Famicom en 1984, aunque este juego nunca llegó a salir en América ya que fue censurado por contener iconos religiosos. De hecho, la censura contra este juego ha sido tan fuerte que el trofeo del protagonista de este juego, Tamagon, fue retirado de la versión no japonesa del juego Super Smash Bros. Melee. Relacionado con este asunto, echemos un vistazo a la censura que sufrió el propio The Legend of Zelda. En la versión americana del juego vemos un libro con una cruz que es llamado el Libro de Magia. Si miramos a la versión original, veremos que en realidad este libro es una Biblia. Y esto es relevante. La función de este libro es hacer que los hechizos que lanzas con la varita pasen a ser hechizos incendiarios. Si es un libro de magia, entiendo por qué lanzas fuego al aprender un hechizo de magia. Pero ¿por qué una Biblia hace que lances fuego? La respuesta a esto está en el juego Devil World. Cuando el protagonista Tamagon coge una Biblia, es capaz de lanzar fuego por la boca. Y esta referencia se pierde debido a la censura. Con eso damos por terminado el análisis del inventario, así que pasemos a echar un vistazo a los distintos laberintos. Los laberintos de The Legend of Zelda reciben su nombre de la forma de su planta. Así tenemos el laberinto del águila, la luna, el manji, la serpiente, el lagarto, el dragón, el demonio, el león y la montaña de la muerte, que tiene forma de calavera. Pero, ¿y por qué estas formas? ¿Por qué el primer laberinto es un águila y el último es un león? ¿Hay algún tipo de significado oculto? Bueno, eso depende de cómo queráis interpretarlo. No existe ningún significado a nivel de la trama del juego, sino que, como la mayor parte de las cosas de los juegos que se diseñaban en aquella época están diseñados para optimizar espacio en memoria. Estos laberintos encajan en el uno en el otro como piezas en un puzzle, así rellenan y aprovechan al máximo el espacio disponible. Así podéis ver que el Magi, la luna y el águila están en la parte de arriba conjunto con el lagarto, la serpiente y el dragón. En la parte de abajo tenemos la calavera, que es la montaña de la muerte, el demonio y el león.
Y aunque fueron escogidas simplemente para ahorrar memoria, las formas de el león y el águila acabaron convirtiéndose en figuras importantes dentro de la iconografía de The Legend of Zelda, llegando incluso al punto en el que el icono principal de ciertos juegos está diseñado alrededor de estas formas. Y eso no es todo, porque aquí no acaba la historia de la forma de los laberintos de The Legend of Zelda. Cuando por fin habían conseguido meter todas las piezas del puzzle y habían aprovechado prácticamente todos los cuadraditos de espacio que tenían disponibles para meter los laberintos, se dieron cuenta de que habían calculado mal el espacio que tenían para meter mazmorras dentro del juego. Habían ocupado solo la mitad del espacio disponible. Y entonces Miyamoto dijo, no pasa nada, hacemos otros 9 laberintos más. En este caso, las formas de los laberintos son las letras de la palabra Zelda, aunque desordenadas, el sombrero de Link, aunque con la punta un poco alargada, 2 espirales y la cabeza de Ganon. Estas 9 mazmorras conformarían la versión difícil del juego. Para acceder a esta versión difícil, tendrías que pasarte la versión normal y pulsar Start. Entonces se grabaría en tu archivo que te has pasado el juego y tendrías acceso al modo difícil. Y una vez te has pasado este modo difícil, llegas al auténtico final del juego, donde te cuentan el número de links que has utilizado, es decir, el número de veces que has muerto, y te felicitan por tener gran sabiduría y poder, aunque te dicen que esto es solo el final del Zelda 1. Después de todo, solo tienes 2 trozos del Triforce. El propio nombre Triforce indica que hay 3 piezas. Además, las propias instrucciones del Zelda 1 te dejaban claro que iba a haber una secuela. Dicen que después de que Link derrotara a Ganon, spoiler, por cierto, ¿cómo viene eso en las propias instrucciones? El caso, después de que Link derrotara a Ganon, Link partía en un viaje cuyo destino era desconocido. Ese viaje probablemente te está indicando que va rumbo a la secuela del juego. Pero ni siquiera la primera secuela de toda la serie de The Legend of Zelda fue capaz de ser coherente con el final narrado en las instrucciones del juego anterior, ya que en Zelda 2 la historia omite totalmente el que Link partiera en un viaje, y eso que este juego fue lanzado solo un año después del primero. Y esa fue una de las normas no escritas de la saga que quedaron establecidas con el primer juego. La historia no es tan importante. Si de verdad nos importara, habríamos escrito ese libro.